como analizábamos el tema de el sentido general de las cumbres recién terminadas en la República Dominicana, la cumbre de presidente y jefe de Estado, pues podemos decir a ustedes que los 4 puntos más relevantes de la cumbre fueron, y justamente antes de tener la agenda, aquí hicimos una especulación sobre cuáles serían los detalles más importantes de este encuentro. Bueno, se discutió el tema medioambiental. El tema medioambiental es un tema de carácter internacional, que nos afecta local, pero al mismo tiempo se agrava de manera internacional. Porque, por ejemplo, le podremos decir que el tránsito por el Caribe de las cantidades de embarcaciones que vienen hacia distintos puntos, pero pasan por el Caribe, usaran el Caribe como una letrina para descargar todos sus desechos en el mar caribeño. Es decir, estamos poniendo un ejemplo que no ha dejado de pasar, pero es un detalle para no entrar en tan voluminoso tema que es el problema medioambiental. Entonces, tiene que haber una reglamentación donde esas cantidades de barcos no pueden hacer su descarga en las aguas territoriales del Caribe, de ninguna de las naciones que lo afecta. Eso es un tema a tratarlo con gran interés, pero ese sería tal vez un pequeño detalle de la situación cuando en los países latinoamericanos y regionalizándolo por Centroamérica y el Caribe son víctimas de grandes desmontes o de grandes abusos contra el cuidado y los reglamentos medioambientales. Entonces, en la cumbre se trataron temas para manejar sostenidamente la protección al medio ambiente, donde todos indudablemente deben ser unos para proteger y mantener lo que es la cuota importante para el mundo sobre la situación medioambiental y el clima y la transformación del clima. Ante esa situación, pues indudablemente estamos frente a un tema de alta importancia, un tema que sin duda pues requiere la participación de todos. Y eso solo se logra basado en esos encuentros, independientemente de que muchas veces se violan todos los acuerdos, pero al menos están ahí establecidos. Bajo esa circunstancia, señores, se ha hecho el gran debate de la necesidad de guardianes para proteger la región contra el crimen y violación al medio ambiente. Y como tal, ese fue el punto, fue un punto tratado en la conferencia, en la cumbre de mandatarios. Ese tema del medio ambiente, pues nos lleva a manejar a veces algunas intolerancias que nos permiten una hipersensibilidad que a veces no tiene sentido. A veces un desecho de un país
puede ser benigno para nosotros o viceversa. Supongamos que tenemos una abundancia de subproductos que no lo procesamos, pero probablemente haya un país que necesita eso como materia prima. Por ejemplo, diríamos, pero simplemente como ejemplo, nosotros sembramos caña y la caña la transformábamos en azúcar. Pero resulta que el azúcar no es el principal producto de la caña. Al menos para nosotros sí, pero para otros no. Y es muy probable que lo que nosotros descargamos como desecho del azúcar, de la caña, sea de alto interés para Brasil o para Haití o para Costa Rica, porque tienen una tecnología de procesar esos desechos de la caña que nosotros no podemos más que tirar al aire. Entonces, ese producto podemos exportarlo al país que convenientemente lo necesita, sin la necesidad de que digamos, nos están trayendo la basura. No, es muy probable que sea una cooperación importante entre los países, que podamos manejar desechos sólidos y transformarlos en una política armónica con el medio ambiente, y que además establece un comercio. Porque siguiendo con el asunto de la caña, por ejemplo, tendríamos que convertir en papel los desechos de la caña. Y entonces, pero nosotros no tenemos la capacidad industrializada montada para aprovechar el bagazo de la caña, pero lo tiene otro país, y a ese otro país podemos venderle eso, que de por sí sería un dolor de cabeza tal vez para nosotros. Su disposición final probablemente para el otro país sea una bendición para su proceso industrial. Y entonces eso es parte de los acuerdos para manejar y administrar el tema medioambiental en los países que nos corresponde. En los otros países tendrán que hacer su cumbre también para manejar esos temas. Y al final, entonces, entra en la discusión y la administración del tema a nivel mundial. Pero mientras tanto, estamos que una veintena de presidentes y jefes de Estado hispanos se han dedicado a buscar cuáles son las necesidades, las soluciones de los problemas que nos afectan. Ahí esa parte de lo que es el punto medioambiental. Además, otras cosas. Por ejemplo, ustedes vieron, aquí hubo un escándalo donde resultó un ministro muerto en su despacho por un asunto de negocios que podrían haber estado involucrados algunas condiciones o algunos detalles medioambientales. Era exportar desecho tóxico de aquí hacia otro país. Probablemente esos desechos tóxicos no son lesivos para aquel país, porque le dan un tratamiento y lo manejan, etcétera. Pero hay una serie de leyes y reglamentos que modifican o manejan o armonizan ese tipo de acción, que es una acción comercial por lo demás. Sin embargo, vimos lo que ocurrió.
probablemente esa tragedia se repite en muchísimos otros países, pero en el nuestro ocurrió que estamos impedidos, en cierto modo, de exportar desechos tóxicos como batería, etcétera, que producen una serie de situación contaminante. Y eso trajo lo que ya hemos referido, la muerte de un ministro en su despacho, producto de varias cosas, entre ellas un tema de medio ambiente, un negocio de medio ambiente, una mafia del medio ambiente, no sé, en definitiva, pero tenía que ver con una parte del medio ambiente. Y por eso se discuten reglas medioambientales. El otro tema que se trató es el derecho digital. Señores, hoy día todo está en el marco de la digitación, en el marco del comercio digital. Y hay preocupación con ese tema, porque al ser un tema joven que irrumpe en la humanidad, al menos organizado desde el punto de vista digital, como se le llama, es un tema de alta importancia, que encierra muchas cosas. Encierra la transparencia, encierra la protección y encierra el comercio, la agilidad del comercio. Entonces, en esa cumbre se trató el tema del derecho digital a nivel comercial. Los bancos internacionales que operan y manejan, pues, son parte de este andamiaje que es el tema del derecho digital, que hay que respetarlo, reglamentarlo y manejarlo como una herramienta de crecimiento global, pero de la cual los hispanoparlantes tenemos nuestras reglas y nuestra participación. El tema del derecho digital trae muchas derivaciones, porque encierra, como dijimos, el comercio en general, pero encierra también detalles de tecnología, detalles de investigación y, sobre todo, comercio, que encierra al mismo tiempo negocios que deben ser transparentes, pero que por alguna razón y con la herramienta digital, pues se hacen una serie de diabluras que hay que tenerla en cuenta. Y eso se trató en el tema de la cumbre que acabamos de ver finalizar en la República Dominicana. Otro tema, no menos importante, o mejor dicho, todos son importantes porque se relacionan, pero hay algunos que permiten más larga en su ejecución que otros. Unos son más urgentes, aunque se junten en la urgencia en algún punto. Y es el tema de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es fundamental para la existencia humana. Pero por alguna razón hay países o regiones que tienen más posibilidades que otras. Las nuestras son bastante delicadas. Y por eso fue tema de la cumbre el derecho alimentario. O sea, la seguridad alimentaria es un tema
que implica, aparte de la sociedad mundial, implica cada una de las regiones. Estaríamos obligados a buscar soluciones de producción y comercio que nos permita asegurar la seguridad alimentaria y al mismo tiempo crear mecanismos de mercado que nos permitan ofertar en competencia clara frente a otras ofertas que, basado en tratados no limpios, no claros, pues nos han sometido siempre a una política de retraso y esclavitud. Ahí está encerrado todos los detalles de esos 4 puntos que se trataron. Esos 4 puntos encierran la mayoría o la gran mayoría de los problemas que sufrimos los iberoamericanos. E insisto en iberoamericanos porque así se llama la cumbre. Probablemente entre los países iberoamericanos que participaron tienen algunos otra situación, como es el caso de España, es el caso de Andorra, el caso de Portugal, que son países que su participación es por una razón de carácter cultural, que se incluyeron. Y España, obviamente, por ser quien de alguna manera se dice que conquistó a los países hispanos. Y no soy, se dice porque hay una serie de versiones, pero la que se conoce, la que se impuso, ha sido España. Dentro de todas estas discusiones se ha planteado incluso el derecho al tránsito, el derecho a las libertades, y se habla de un sistema de visa donde está en discusión y que será sin duda alguna un proyecto de los países dominantes del área de Hispanoamérica. Para nosotros, esa cumbre de gran importancia nos deja mucha tarea que debemos hacer. Lo importante es que nuestros gobernantes, en este caso el que nos corresponde a nosotros, el presidente Luis Abinader, pues sencillamente tome el folder dejado como tarea de esta cumbre y junto al pueblo dominicano comencemos a ver en qué podemos cumplir aportando lo que debemos aportar, lo que nos corresponde, y al mismo tiempo asimilar otra cultura comercial de algún vecino que no nos impide a nosotros, que no nos debe impedir nuestra libre circulación comercial por todo el hemisferio. Pero vamos a la pausa y retornamos con el mismo tema de la cumbre recién pasada. Señor director.